Y pues se sigue moviendo el tema de Venezuela. Hay elecciones en Estados Unidos. Tenemos ya, al parecer, candidato a la vicepresidencia por la competencia demócrata. Y para poner todo esto en dimensión, mucho agradezco que nos acompañe esta mañana al maestro José Luis Valdés Ugalde. Él es politólogo, internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales y además articulista de nuestras páginas de Excelsior. Bienvenido, maestro. ¿Qué Buenos tal, días. Ivonne? Buenas tardes, buenos días, mucho gusto en saludarla. Igualmente, José Luis Valdés Ugalde, ¿cómo ha visto la evolución en los últimos días del conflicto postelectoral en Venezuela y la posición de México al respecto en este intento de una mediación que, de acuerdo a varias voces, podría ser pertinente si fuera necesaria y obligadamente una mediación neutral? Bueno, sí, en efecto, es probable que el chavismo en Venezuela haya, dados los acontecimientos recientes, sobre todo el derrumbamiento de las estatuas de Chávez, que hoy día se han convertido en un escándalo para el régimen, pues ya haya sido herido de muerte a partir de las pasadas elecciones, Ah, ¿no? qué interesante. Sí, las elecciones en Venezuela me parece que han arrojado, como ya todos sabemos, un sinfín de dudas y producido protestas crecientes que amenazan con incendiar ese país si no es que ya está incendiado. Como todos sabemos, el Consejo Nacional Electoral anunció sin mostrar prueba alguna el triunfo de Maduro con un 51.9 contra un 43.1 de Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la líder de la oposición, María Corina Machado, que ha sido una líder inhabilitada arbitrariamente por el chavismo como candidata a la presidencia, afirma tener más de un 80% de las actas, cuyos resultados darían, fíjese nada más, 67% a González Urrutia o 7 millones de votos y 30 a Maduro o 3 millones de votos. Entonces, ante estas circunstancias tenemos una situación muy cambiante en donde actores internacionales y regionales diversos se han movido hacia el reconocimiento de González Urrutia como el candidato ganador, particularmente Estados Unidos, que es un factotum pues de poder importante en la región y no se puede menospreciar su participación en esta, digamos, contienda. Entonces, tenemos aquí la posición de México, que junto con Brasil y Colombia están tratando de mediar hacia un diálogo o una conciliación entre las partes, cosa que con toda franqueza a mí me parece imposible, Ivonne, dada la posición ultramontana que han asumido los personeros de Maduro y el propio Maduro con respecto a la oposición, a quien han declarado como aniquilable. Es decir, están ya dos órdenes de aprehensión contra Machado y contra González Urrutia por el hecho de haber sacado la información pública al público sobre el triunfo que ellos consideran que tiene González Urrutia, y ya en este momento son sujetos de persecución policiaca ilegal. Entonces yo no creo que la mediación de Colombia y México y Brasil vaya a ser muy posible, toda vez que es imposible lidiar con un régimen autoritario como el que estamos en este momento presenciando en Venezuela. Sin embargo, usted, maestro José Luis Valdés Ugalde, decía algo muy relevante. Parece ser que está herido de muerte el régimen de Maduro y en ese sentido, entonces, sin legitimidad y con un regateo internacional a reconocer lo que va más allá de las izquierdas y las derechas, sino que estamos observando pues que de lo que se habla es de una falta de condiciones para que sea un ejercicio democrático el del poder por parte de Maduro en este tercer periodo. ¿Qué escenarios podrían ser viables entonces y qué puede hacer la comunidad internacional frente a esto? Bueno, la comunidad internacional de alguna manera ya está haciendo algo. El no reconocimiento del resultado electoral por parte de la Unión Europea, por ejemplo, me parece que es un indicador significativo. Otros también posicionamientos por parte de América Latina, la propia posición de Estados Unidos, que me parece que está siendo relevante en este momento, aunque el régimen de Maduro, o sea, el régimen autoritario y dictatorial de Venezuela, está considerando que esto
es una intromisión que se acerca, ya lo dijo así Maduro, al golpe de Estado. Entonces, ese discurso antiimperialista, anti-yanqui, y además están considerando fascistas a la oposición, una oposición que en una mayoría en este momento ha manifestado con toda tranquilidad pues su oposición al madurismo y al chavismo. Hablan de un régimen herido, de muerte en efecto, pero que puede que sea la agonía, puede que tome más tiempo del esperado, Claro. toda vez que, insisto, esa posición autoritaria y irreductible por parte del régimen nos apunta a una situación pues muy complicada que nos va a tener en ascuas durante un rato, Ivonne. Maestro José Luis Valdés Ugalde, aprovechando que lo tenemos, un comentario o una valoración sobre esta ya designación, parece ser que se confirmaría en próximas horas, del número 2 de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, iría Tim Walz como vicepresidente en la fórmula demócrata. Sí, claro. Mire, Tim Walz no estaba entre los favoritos. Como gobernador de Minnesota ha sido desde 2019 el candidato más progresista de los 3 aspirantes finalistas al cargo, de los 5. Tiene 60 años. Muy importante signo. ¿Perdón? Muy importante esta característica de que se trata de alguien progresista. Progresista y muy cercano a los intereses de las grandes asociaciones de trabajadores en Estados Unidos, en el marco de la AFL-CIO, y esto le da un empuje muy fuerte entre los sectores de trabajadores del medio oeste, del cinturón industrial, que ciertamente está en discusión porque están estados como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin, de por medio, y son estados que son bisagra. Esos estados bisagra cuentan muchísimo para el resultado final, y me parece que Tim Walz ha sido escogido para poder apoyar a Harris en la recuperación de esos espacios regionales políticos importantes y lograr con ello un avance importante. Por otro lado, tiene un discurso antitrumpista y antirrepublicano bastante sólido. Él fue el que nombró a los republicanos como raritos, como tipos raros, ¿no? Okay. Cuando empezaron a hacer declaraciones, Vance en particular, sí, cuando la declaración sobre la negritud de Kamala Harris también por parte de Trump, y cuestionar su identidad y su sentido de la pertenencia a una raza o a 2 razas, porque ella es bicultural, ¿no? Claro. Ella pertenece a una minoría india, dado que su mamá era india, y a la negra, dado que el padre era un negro jamaiquino, que la formaron pues en esa situación, en esa condición de doble identidad. Gracias. Entonces, maestro. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y ponernos en perspectiva lo que sucede, tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Hasta luego. Hasta luego, buen día.